entrando a las 8. Buenos días, mi nombre es Daniel Verduzco. El día de hoy pues me toca a mí la sesión del caso clínico. Vamos a hablar un poco de lo que es un caso clínico acerca de rinitis alérgica. Y mi profesor asesor es pues, la doctora Marisela Hernández Robles. Y pues les doy bienvenida a todos mis compañeros y maestros y aparte pues invitados especiales, ¿no?, que nos acompañan en este momento. Nos vamos a empezar con el caso. Por motivos de bioética, pues vamos a mantener la identidad de nuestra paciente, pues no la vamos a mencionar, vamos a nada más mencionar las primeras letras de su nombre, ¿no? Es una paciente femenina, TJFR, de 47 años de edad. Ella, su estado civil, pues soltera, religión católica. El último grado de escolaridad, licenciatura. Ella es empleada, de hecho, es secretaria de una oficina y originaria de aquí en Monterrey, radica también en el municipio de Monterrey. La fecha de consulta fue de primera vez, fue el 22 de febrero del 2022, aproximadamente como a las 11 de la mañana, 11:20 de la mañana, ¿no? ¿Qué fue el motivo de consulta que trajo a la paciente aquí con nosotros? Pues básicamente ella lo que refería, la molestia más que nada, era la congestión persistente. Entonces, eso fue lo que la llevó a buscar una atención médica con nosotros. De igual manera, primero que nada vamos a empezar con lo que son los antecedentes de importancia, ¿no? Dentro de lo que son los antecedentes serofamiliares, pues la paciente no demostró alguna significación entre los antecedentes paternos, digo, abuelos, perdón. En los padres, comentó que la mamá tenía diabetes mellitus tipo 2, además de hipertensión arterial sistémica. El papá había afinado, la señora pues en realidad no comentó qué año o cuántos años tenía cuando falleció y no recordaba cuál era la causa de mortalidad de la paciente. En cuanto a los hermanos, 4 de ellos, tenía 4 hermanos aparte de ella, entonces eran 5 hermanos en total, pero uno de ellos había sido afinado, también desconocemos la causa por cuál falleció. Ok, ahora vámonos a lo que son los antecedentes personales no patológicos. En cuanto a lo que es lo del hogar, la paciente tiene una vivienda urbana. Ella cuenta con una mascota, un perro, completamente vacunado y desparasitado. Ella cuenta con aire acondicionado en la mayor parte de las recámaras y le da el mantenimiento aproximadamente una vez al año. En la cual cohabitan 2 personas. Tiene alfombras, cortinas y pues alfombras dentro de lo que es las áreas comunes, ¿no? Las alfombras son básicamente en las recámaras y en áreas comunes. Entonces sí es algo importante porque pues también podemos saber que pueden llegar a presentar alteraciones ahí en ese aspecto, ¿no? En cuanto a lo que es el medio ambiente, pues la paciente negaba lo que son arroyos, fábricas, avenidas principales transitadas, al igual que árboles dentro de la casa. Lo que sí, ella comentaba que tenía un parque cerca de la casa, aproximadamente como una cuadra de distancia. Y en lo que es la habitación, ella habitaba en una casa, una recámara no compartida, colchón de 6 años de uso, alfombrada, que era lo que les comentaba, que tenía alfombra tanto en las recámaras principales como en las áreas externas, y pues tiene laseados de sábanas cada semana. Dentro de lo que son los antecedentes personales patológicos, la señora había presentado cesárea previa, hace 20 años aproximadamente, y la única hospitalización que ella había presentado es relacionada junto con la cesárea. Ella niega de manera, pues se le interrogó y negó lo que es tanto algún otro procedimiento quirúrgico, alguna otra hospitalización, transfusiones de sangre, traumáticos, al igual que sus inmunizaciones, les comentaba que estaban completas. Dentro de los ginecobstétricos, ella pues inició su menarca a los 13 años, ciclos regulares, aproximadamente 28 por 4, y ella tenía una gesta 1, el cual fue pues hace 20 años, fue obtenido por cesárea. La señora nos comentó que fue por causa de desproporción cefalopélvica y falta de progresión de trabajo de parto. Okay. En los antecedentes atópicos que presentaba nuestra paciente, pues en realidad ella pues no nos mencionaba como tal alguno, solamente pues personales negados y los familiares igual negados, ¿no? Pero dentro de lo que es el padecimiento actual, sí tenemos un padecimiento actual muchísimo más extenso. De hecho, su sintomatología, ella comenta pues que inicia hace 10 años, ¿no? ¿Y cómo inicia la sintomatología? Pues inicia con congestión nasal, bilateral, rinorrea hialina, prurito nasal, estornudos en salva, con eritema,
prurito ocular, lagrimeo. Y pues ella comenta que dichos síntomas se desencadenan tras la exposición de polvo, las áreas verdes, especialmente en el área de trabajo. Comentaba que cada vez que iban a hacer el aseo en el área de trabajo, presentaba estos síntomas. Al igual, al momento de que salía de su casa, como estaba cercano lo que es el parque, y cuando había mucho viento, presentaba también estos síntomas. Debido a la persistencia de sus síntomas y a lo largo de la etapa de su vida, ella pues en realidad decidió acudir a consulta con nosotros. Digo, perdón, con médico particular, quien inicialmente indica tratamiento solamente sintomático, pero la paciente no presenta una mejoría clínica, solamente transitoria, motivo por el cual decide ya acudir con nosotros. En donde nosotros, pues, al valorar sus síntomas, podemos ver que ella tenía síntomas tanto oculares, nasales y sinusales, de los cuales los oculares, perdón, presentaba eritema, lagrimeo y prurito. Estos síntomas se relacionaban dos veces a la semana y se acompañaban de otros síntomas, como por ejemplo los nasales, que era prurito nasal, seis veces al mes, más o menos como unos 5 veces a la semana. Estornudos en salva igual, por lo mismo, y la congestión nasal y la rinorrea, ¿no? Estos padecimientos usualmente se relacionan mucho con lo que les comenté previamente, ¿no? El aseo del área de trabajo. Al igual, los sinusales, ella presentaba cefalea ocasional, plétora, descarga y aclaramiento negativo, todo lo demás negativo. Solamente comentaba que durante la noche, cuando ella dormía, tenía una respiración oral y hacía que ella tuviera más molestia de síntomas. Pero estos síntomas no afectaban su rutina de vida ni su sueño. Salud. Ok. Dentro de lo que es la exploración física, inicialmente pues empezamos con lo que es el hábitus exterior. En el hábitus exterior, la paciente pues era una paciente femenina, vestimenta pues formal, no tenía olor característico y no tenía ninguna otra alteración. Por eso no lo quiso poner en la diapositiva. Cabeza, ella presentaba una cabeza normocéfalo, ojos simétricos, tenía pupilas isocóricas, normoreflécticas, al igual que presentaba lo que son las líneas de Denny-Morgan. Y la conjuntiva presentaba, pues, ahorita sin eritema, ¿no? Al momento de la consulta. Al igual, las membranas timpánicas, al momento de hacerle la otoscopía, no presentaban ninguna alteración. De hecho, se valoraban aperladas. Y la mucosa nasal, pues sí se alcanzaba a valorar lo que es pálido, la rinoscopía. Y pues con las narinas con puentes nasales, ¿no? De manera bilateral, sin predominio de lado, presentaba una hipertrofia de cornetes alrededor del 20 al 30%. ¿Okay? Que esto nos indica pues lo que es la obstrucción, nasal. Bueno, nos da la relación con los síntomas, ¿no? En cuanto a la faringe, pues en realidad no encontramos algo que nos tuviera datos de infección o datos inflamatorios de lo que es proceso faríngeo, pero sí lo que nosotros alcanzamos a ver es las amígdalas normales, de hecho grado 1 en ambas, ¿no? Lo que es tórax se presentaba pues ahora sí que normolíneo, adecuados movimientos respiratorios, al igualmente al momento de la exploración sí presentábamos ruido respiratorio sin alteraciones, al igual que la percusión sin alteraciones. Precordio, de igual manera, no tenía ninguna alteración. En cuanto a los signos vitales, se presentaba, pues, solamente lo único que me llamó la atención fue el índice de masa corporal, que pues sí presentaba una obesidad grado 2, ¿no? Por el índice de masa corporal, tanto por el peso elevado y la talla un poco baja. En cuanto a esa, la piel y tegumentos, ella también no presentaba ninguna alteración. ¿Qué le hicimos nosotros? Nosotros primero que nada pues solicitamos lo que es una citología nasal y una espirometría. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en la citología nasal? Pues de acuerdo con los síntomas que presentaba la paciente, pues nosotros sospechamos de manera inicial lo que es una rinitis crónica. Pues. Entonces queríamos descartar alguna otra enfermedad o algún otro proceso infeccioso. Entonces en la citología nasal nosotros alcanzamos a ver que tiene células goblet y eosinófilos, que son característicos de las enfermedades alérgicas. Si nos hubiera hablado de un proceso infeccioso, nos hubiera hablado de bacterias y neutrófilos. Y en cuanto a lo que es la espirometría, pues tenemos una espirometría completamente normal. De hecho, la función el volumen
volumen está el 100%, igual con el PEB1, 105%, y tiene una relación del 84.2%. De igual manera, no nos indica alguna patología pulmonar y no tenemos afectación a nivel pulmonar. En la que sigue, nosotros le realizamos también pruebas cutáneas. De acuerdo con la sintomatología, pues nosotros decidimos realizarlas, ¿no? ¿Y con qué nos encontramos? Pues nos encontramos que teníamos, primero que nada, el testigo. El testigo negativo en roncha va a ser 3 por 3 milímetros y lo que es el eritema va a ser 3 por 3. Igual tenemos una prueba de histamina completamente positiva, bien realizada. Y en cuanto a las pruebas cutáneas, nosotros cómo las medimos, pues en base a los milímetros, ¿no? Que presenta el eritema y la roncha. Entonces salió positiva lo que es el Atriplex canensis, que es la lengua de vaca, y a lo que es el Junglands regia, que es el nogal. Pero por la persistencia de los síntomas y la relación que tenía con el aseo de lo que es su trabajo, al igual que la presencia de alfombras en los antecedentes personales, nosotros decidimos realizarles pruebas subdérmicas, intradérmicas, perdón, en las cuales pues sí salió positivo a lo que es el ácaro de polvo. Entonces nosotros igual, ¿no? Tenemos un testigo bien realizado y sí salieron positivas lo que es nuestras pruebas. Entonces pues ya tenemos más que nada lo que es el diagnóstico. ¿Qué diagnóstico nosotros sospechamos inicialmente en nuestro paciente? Inicialmente nosotros dijimos, pues una rinoconjuntivitis crónica. ¿Por qué? Porque tiene tanto síntomas oculares como síntomas nasales. Tiene más de 4 meses de evolución, ya lo podemos clasificar como crónico. Entonces ya tenemos nosotros nuestra primera sospecha diagnóstica. Pero posteriormente a las pruebas de cutáneas, nosotros tenemos y confirmamos el diagnóstico de una rinoconjuntivitis alérgica por los síntomas, que no tiene más síntomas, no alteran lo que es la calidad de vida, pues es leve, y porque ya tiene más de 4 días, menos de 4 días, perdón, es una intermitente y tiene una obesidad grado 2, igual con lo del índice de masa corporal. ¿Qué nosotros dejamos de tratamiento? Claro, nosotros dejamos tratamiento inmunoterapia. ¿Inmunoterapia qué? Pues a los alergenos que salió positivo. De hecho, aquí está la relación, como la acomodamos. Al igual, le dejamos tratamiento sintomático. ¿Para qué? Para empezar a aliviar los síntomas molestos en el momento de la consulta. Le empezamos con Hialumar, spray nasal. Iniciamos también mometasona, spray nasal, cetiricina, tabletas y las splash tears para la presencia de lo que es las alteraciones de los ojos. Le dimos medidas de control ambiental y le comentamos, ¿no? Le educamos a la paciente para que empezara a tener más aseo y evitar las áreas donde tiene más polvo. Y le pedimos que regresara en 2 meses para que tuviera la cita de control y ver cómo continuamos nosotros la inmunoterapia con nuestro paciente, ¿no? Ahora, vamos a pasar a lo que es el tema como tal. Nuestra paciente presentaba un problema de rinitis alérgica. Yo creo que es una de las patologías más comunes que vamos a ver nosotros en nuestra práctica médica como alergólogos, inmunólogos. Pero lo que yo quería enfocarme más que nada era en el manejo integral y las tecnologías actuales que nosotros tenemos a nuestras manos para poder darle una manera como nosotros podemos ver la rinitis alérgica y cómo educar a nuestro paciente para evitar que tenga unas complicaciones más fuertes. Entonces vamos a iniciar, ¿no? Primero que nada, ¿quién lo describió por primera vez? En los 865 y 932 existía un médico de origen persa que él describió por primera vez una relación entre lo que es el perfume de la primavera cuando las flores liberan pues, su olor y la asociación con la coriza que presentan los pacientes. Fue la primera vez que se describió esto. Ahora, en 1923, el doctor Arturo Fernández Coca, él acuñó el término atopia, describiendo a todos los pacientes que presentaban lo que es rinitis, asma y urticaria. Entonces, esto va a ser un parteaguas. ¿Por qué? Porque desde este momento, el doctor Fernández Coca inicia lo que es el diagnóstico como tal de alguna atopia de nuestros pacientes. Y en 1967, pues se descubre el mecanismo ahora sí relacionado con las alergias, que es la inmunoglobulina E, la que está encargada de esta enfermedad.
Al igual, nosotros en PubMed, desde 1929 al 2022, se han estudiado 33.494 publicaciones relacionadas a lo que es rinitis alérgica. Digo, en todo lo que empieza, todo lo que tenemos desde que se publicó por primera vez o describió con el doctor Fernández Coca, ya se han estudiado bastantes cosas y en realidad sí sabemos cómo tenemos que nosotros influir en las vidas de nuestros pacientes y darles un tratamiento oportuno de acuerdo a todo lo que hemos tenido de publicaciones y estudiado. Continuamos un poco con la historia. Entonces, el doctor João Rodríguez, él estuvo desde 1911 hasta 1568 y él atribuyó que el perfume de las flores, de las rosas, básicamente, hacía que presentaran estornudos a algunos de sus pacientes. Y él fue de los primeros que lo escribió, pero sin embargo, no fue hasta que el doctor Fernández lo describió como tal. Ahora, Leonardo Botallus, desde 1519 hasta 1587, él afirmó el caso de un paciente que ya olía a las rosas, presentaba cefalea y estornudos, al igual que prurito. Entonces, él la asoció y la denominó como fiebre de la rosa. ¿Por qué? Porque presentaba síntomas similares con síntomas de coriza y aparte de dolor de cabeza. John Bosco, él estuvo desde 1977 a 1848 y él comunicó a sus colegas la afirmación y las manifestaciones clínicas de los pacientes que presentaban alergias. De hecho, él desde su infancia presentaba alergias repetitivas, igual, y lo comentaba con sus colegas, que cada año él presentaba, justamente cuando empezaban a florecer las flores, los síntomas que anteriormente se habían comentado. Y no fue hasta que el doctor Arturo Fernández Coca, él fue el que descubrió ahora sí lo que es el término atopia. Entonces es ahí donde nosotros englobamos el término atopia y podemos nosotros subsecuentemente pues involucrar todo lo que son tanto rinitis alérgica, urticaria y el asma. Como definición, ¿cómo definimos nosotros lo que es la rinitis alérgica? Pues básicamente va a ser una inflamación de la mucosa nasal. Es una afectación muy común y afecta la calidad de vida, sueño y desempeño laboral. ¿Por qué es tan importante esto? Porque todos nuestros pacientes tienen que tener una calidad de vida adecuada. No podemos nada más estar ahí pensando y diciendo, pues mínimo le doy tratamiento, pero no me importa cómo duerme, cómo se desempeña laboralmente. Recordemos que todos nuestros pacientes pues tienen que seguir con sus vidas y ser de ellos una persona de sociedad que haga algo por la sociedad. Este es un tipo de hipersensibilidad tipo 1, mediadas por IgE, y afecta 40% de la población total. La rinitis alérgica es, en cuanto a las rinopatías crónicas, es la más común que va a presentar. De hecho, eso es algo muy característico. ¿Por qué? Porque tiene que tener ciertos criterios para poder ser clasificado como una rinitis alérgica, al igual que una rinitis crónica, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? La rinitis alérgica se asocia más que nada a lo que son las enfermedades sistémicas, inflamaciones sistémicas. ¿Y en qué otras enfermedades se relacionan? Como ya lo había presentado el doctor Fernández, nosotros también lo volvemos a presentar. ¿Por qué? Porque es algo muy importante que tiene que quedar muy claro. La asociación entre las enfermedades atópicas y la relación que tiene con las inflamaciones sistémicas como el asma, rinosinusitis y conjuntivitis alérgica. ¿Ok? Como tal, datos de epidemiología. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Tenemos que saber cómo estamos ahorita en este momento, porque sabemos que para el 2050 aproximadamente el 50% de la población general va a tener alguna enfermedad atópica. Entonces, ahorita, ¿cómo estamos? ¿En qué estamos parados? Pues alrededor de 400 millones de personas a nivel mundial presentan rinitis alérgica. En Estados Unidos, del 5 al 22% de la población, un rango muy variado, presenta lo que es rinitis alérgica. A nivel de México, del 5.5 al 47.7% de la población lo presenta. Y también les quise poner la estadística de la Unión Europea, el cual 17 al 28.5% de la población lo presenta. Recordemos que no todos los médicos van a saber cómo identificar una rinitis alérgica, sin embargo, la mayor parte de los médicos generales saben cómo detectarla. No saben cómo clasificarla y menos cómo tratarla.
Entonces, ese va a ser nuestro problema. Nosotros tenemos que educar a los médicos, futuros médicos, para poder enseñarles y poder mantener una estadística muchísimo más firme en cuanto a lo que tenemos, porque nada más tenemos rangos. Tenemos un incremento de la prevalencia del 13.5% anualmente. Esto quiere decir que cada vez vamos a tener más pacientes y más pacientes y más pacientes. En cuanto a los hombres, el 14.3% y mujeres 12.6% cada año. Junto con pegado con esta estadística, nosotros vemos que la población de hombres tiene una relación más importante al incremento de cada año de rinitis alérgica. Nosotros aquí en el Centro Regional de Alergias tenemos también nuestra estadística. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí en el centro? Nosotros podemos ver año tras año, desde el 2001 hasta el 2021, cuántas han sido el número de consultas que nosotros hemos presentado aquí en el centro. Vemos que siempre se ha mantenido estable, ¿no? Excepto en el 2018 que tuvimos un pico, pero por pandemia bajó. Obviamente por pandemia va a bajar. Digo, las personas se prefieren quedar en casa, las personas no salen y prefieren controlarse sus síntomas como ya los habían, ya las habíamos controlado anteriormente. Muchos de estos pacientes buscaban información en línea, buscaban información en aplicaciones, buscaban información en algunas otras partes y por eso disminuye la estadística. En el último año, pues volvió a incrementar. Estamos viendo también nosotros un incremento este año. Y nosotros tenemos como tal, el 40% de nuestras consultas aquí en el centro son relacionadas a nomás rinitis alérgica, sin alguna otra comorbilidad o sin alguna otra enfermedad. Entonces, el 40% de toda nuestra consulta siempre va a ser rinitis alérgica. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar valorando? Como tal, la etiología de nuestros pacientes es una etiología muy abundante. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener desde los antígenos y factores genéticos, los cuales van a hacer que nuestra enfermedad se establezca. Ahora, dentro de los componentes alérgicos, los voy a mencionar primero. Tenemos alteraciones de la maduración de los linfocitos B, que están codificados en el gen MRPL4, que está en el cromosoma 19, al igual que la alteración, bueno, cambiándole de célula, de linfocito B a linfocito T, que esta va a ser en la regulación de la función de los linfocitos T. Va a ser una alteración en el gen PIK3AP1, que está en el cromosoma 10, y al igual que la alteración de la tolerancia inmunológica, que está en el gen LRRC32, en el cromosoma 11. ¿Ok? Y ahora vamos a los alergenos, los que son ahora sí el personaje principal de nuestros pacientes, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos que evitar los árboles, los pastos, las hierbas, los ácaros de polvo y los epitelios de animales. ¿Por qué? Porque estos van a hacer que nuestros pacientes presenten una respuesta inmunológica más alterada. Sabemos que desde cuando empieza desde el primer contacto con alguno de estos alérgenos, tenemos que empieza ya lo que es la respuesta inmunológica. ¿Qué es lo que pasa? Incrementa las células plasmáticas y la producción de inmunoglobulina, de inmunoglobulina E. Estos se van a unir a lo que son los basófilos y los mastocitos, liberando lo que son las citocinas inflamatorias, como por ejemplo histamina, prostaglandinas y leucotrienos. Y va a ocasionar lo que son los síntomas molestos de nuestros pacientes, ya sea el prurito, los estornudos, la rinorrea, la congestión. ¿Y cómo nosotros lo vamos a ver más molecularmente? Pues por eso tengo esta diapositiva. Aquí nosotros podemos ver cómo empieza, ¿no?, la sensibilización de nuestros pacientes. Tenemos una barrera disfuncional donde llega el primer antígeno, es la primera vez que se sensibiliza a nuestro paciente. Llega el antígeno, se estimulan lo que son las células dendríticas, estas van a lo que es los linfocitos TH2 para producir lo que son las interleucinas 4 y 13 y producir por ende las inmunoglobulinas a través de las células B de memoria. Esto es siempre la primera infección. Aquí nuestros pacientes pueden presentar o no síntomas y van a ser leves. Ya una vez que nuestro paciente está previamente sensibilizado, como les comenté en la diapositiva anterior, nosotros vamos a tener esta otra respuesta inmunológica, que ya es teniendo la respuesta ya marcada, nosotros empezamos con esto. Llega el antígeno, nuestras células, mastocitos y los basófilos
lo detectan, incrementan la producción de histamina, prostaglandinas y leucotrienos. Y empieza a haber ya las alteraciones en lo que son los nervios sensitivos. Incrementa lo que es la permeabilidad vascular, incrementa la secreción de granulocitos, incrementa la respuesta inmunológica. Y estos son los que nos van a dar los síntomas molestos que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Como les había comentado a este lado, empieza, ¿no? Llega el alergeno, se une a lo que es la célula dendrítica. La célula dendrítica le avisa lo que es los linfocitos TH2 y empieza a producir todo lo que es la cascada inflamatoria. Va a haber incremento de la permeabilidad vascular, producción de inmunoglobulina E, activación de las células mastocitas y los eosinófilos y producción de lo que son las interleucinas, tanto la 4, la 13 y la 9, que son las más implicadas en nuestro fisiopatía. Ahora, ¿qué síntomas? Como ya les había comentado previamente, nosotros vamos a presentar muchos síntomas que van a ser tanto intranasales y extranasales. Vamos a empezar primero con los intranasales. De estos, para que nosotros tengamos la sospecha diagnóstica, tienen que tener por lo menos presentar 2 o más de estos síntomas por más de 1 hora para que nosotros empecemos a pensar y tengamos la sospecha diagnóstica de esta enfermedad. ¿Cuáles son los más característicos? Pues son los nasosinusales, ¿no? Que empieza con rinorrea y alina anterior, descarga retronasal, el estarse sonando la nariz con frecuencia, el prurito nasal, los estornudos, congestión y plenitud facial. Estos son síntomas muy molestos que le van a ocasionar al paciente que deje sus actividades físicas, deje sus actividades del día a día, para poder así acudir, él estar valorando y haciéndose, pues ahora sí la limpieza, deja de poner la atención, empiezan los problemas de estrés, empiezan los problemas emocionales. ¿Por qué? Porque ya no va a poder hacer sus actividades diarias básicas del día al día. Y los síntomas extranasales, va a haber eritema y prurito ocular, por lo mismo que es una afectación también ocular. Somnolencia, sibilancias y talla baja. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en lo que es la exploración física? Para empezar, nosotros tenemos que valorar lo que es la mucosa nasal. Es lo más importante nosotros que tenemos que valorar. Utilizamos algo que se llama el rinoscopio. El rinoscopio lo vamos a introducir como ven en la imagen y aquí nosotros podemos encontrar diferentes alteraciones de la mucosa nasal, tanto como edema, congestión, palidez o si en dado caso llega a presentarse, pues los pólipos nasales. Es muy importante siempre estar valorando. ¿Por qué? Porque también puede tener otros síntomas relacionados a una sinusitis crónica, pero bacteriana. Entonces tenemos que nosotros hacer la diferencia entre uno y otro para poder darle el tratamiento oportuno. En el oído, generalmente, pues ante la otoscopía, no alcanzamos a distinguir nosotros si tiene alguna alteración en lo que es la trompa de Eustaquio. Sin embargo, nosotros podemos visualizar si hay niveles, si tiene secreción, y podemos hacer diagnósticos diferenciales con algunos otros problemas. Muchos de los pacientes, por la respuesta inflamatoria que tienen por la presencia de la inflamación de las narinas, de todo lo que es la mucosa nasal, pueden llegar a presentar alteraciones en lo que es la trompa de Eustaquio. Y esto puede causar malestar en lo que es el oído. Entonces también puede ser un síntoma molesto que presentan nuestros pacientes. Recordemos que el oído medio es una caja y se avala por presiones. Al momento de nosotros tener una trompa de Eustaquio disfuncional, incrementa la presión y causa dolor. ¿Qué es la otra cosa que tenemos que nosotros estar explorando? Pues obviamente los senos paranasales. ¿Qué nosotros tenemos que ver? Recordemos la anatomía. Nosotros tenemos los senos frontales, maxilares, etmoidales, esfenoidales. Y estos todos se comunican con la mucosa nasal. Cuando ya tenemos nosotros la respuesta inflamatoria en la mucosa nasal, presentamos hiperproducción de lo que es el moco. Y se va a ir a acumular a lo que son los senos paranasales. Entonces también nuestros pacientes pueden llegar a presentar síntomas molestos por una sinusitis o de alguna sinusitis. Entonces nosotros tenemos que estar valorando, palpando las sinusoides para ver si desencadena dolor. Datos de congestión o plenitud. De igual manera, pues todo esto lo tenemos que estar viendo. Hay otras maneras de cómo verlo. Está la transiluminación, tenemos el apoyo diagnóstico con las radiografías y las tomografías, pero pues básicamente la clínica es lo que nos va a dar la pauta de si tiene o no alguna afectación. En la orofaringe, en realidad nos vamos a dar cuenta si el paciente tiene alguna enfermedad infecciosa.
porque lo único que nosotros nos vamos a poder dar cuenta es si tiene alguna descarga retronasal, y de preferentemente, pues, de manera hialina, ¿no? En el cual se vea la mucosa solamente, ligeramente eritematosa, pero no tanto para decir que trae una infección viral. Y si en dado caso llega a presentar pústulas o vesículas, pues es el diagnóstico diferencial. Y en los síntomas oculares tenemos prurito, lagrimeo, edema y eritema. Por lo mismo, es una congestión y tenemos el conducto de lágrima que nos comunica entre el ojo y la nariz, que también incrementa los síntomas oculares. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que nosotros podemos utilizar para ver si nuestro paciente sí tiene o no esta enfermedad? Pues para empezar tenemos las pruebas cutáneas, que yo creo que estas son las más importantes y las que en realidad nos hacen el diagnóstico como tal de lo que es la rinitis alérgica. Estas son mediadas por IgE y este diagnostica el alergeno principal de nuestro paciente para nosotros poder dar una inmunoterapia y poder dar el tratamiento efectivo hacia nuestro paciente. Estas van a tener una sensibilidad del 60 al 100% y una especificidad del 70 al 91%. Ahora, ¿qué otra prueba podemos utilizar? Podemos hacer una citología nasal. ¿Qué vamos a hacer? Pues esta es más que nada para lo que son los alergenos laborales o en el área de trabajo, cuando trabajan con químicos, más que nada podemos diagnosticar eso, ¿no? La alergia ocupacional. Y se introduce lo que es el alergeno en la nariz y vemos la reacción alérgica que va a presentar nuestro paciente, pero es en un ámbito controlado. Usualmente el reto nasal se ha dejado solamente para lo que es estudios de investigación. Podemos también nosotros realizar el estudio de IgE sérica total. ¿Y cómo hacemos esto? Pues detectamos los anticuerpos específicos de nuestro paciente en sangre. Aquí lo que vamos a encontrar es ver si tiene o no nuestro paciente multimorbilidades, como por ejemplo el asma y otras enfermedades que posteriormente los voy a mencionar. Y aquí nosotros tenemos que ver el valor de referencia, ¿no? Mayor a 100 a 150 kilounidades por litro. Y tenemos lo que es la citología nasal, que aquí nosotros vamos a ver la presencia de eosinófilos, basófilos, células de Goblet, entre otras células. Pero si nuestro paciente presenta tanto bacterias como neutrófilos, es un diagnóstico diferencial. Recordamos que pues, la historia clínica y la exploración física es la clave del diagnóstico de nuestro paciente. Nosotros tenemos que en realidad revisarnos, tomarnos el tiempo de agarrar un rinioscopio, abrir lo que son las fosas nasales, ver bien lo que es la mucosa nasal. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la pauta de los síntomas que nuestro paciente puede llegar a presentar. Nosotros pues tenemos aquí las pruebas cutáneas, pero en muchos otros lugares no las tienen. Entonces tenemos que hacer énfasis en lo que es la historia clínica y la exploración física de nuestro paciente. Aquí es un diagrama más que nada, lo que son las pruebas cutáneas, las pruebas de IgG y lo que es el reto nasal. Entonces tenemos nosotros algoritmos diagnósticos. ¿De dónde sacamos los algoritmos diagnósticos? Pues obviamente de las guías. ¿Y qué guía es la que nosotros utilizamos más comúnmente? Pues es la ARIA. En la ARIA nosotros nos describe que tenemos los síntomas sugestivos de alergia. Si en dado caso nuestro paciente presenta alguno de ellos, nosotros tenemos que clasificarlo, valorar la severidad y empezar el tratamiento. Si nuestro paciente no presenta los síntomas relacionados a alergia, presenta otros síntomas relacionados con secreción mucopurulenta pues, de la mucosa, obstrucción sin otros síntomas, dolor, epistaxis, anosmia, nosotros tenemos que referir a ese paciente con algún otro médico especialista, como por ejemplo un otorrinolaringólogo, para que él pueda valorar bien sus síntomas y pueda darle un tratamiento oportuno a su paciente. Ahora, si nosotros tenemos un paciente que presenta estos síntomas, llega a nuestra consulta, nuestro paciente presenta pues, la rinorrea hialina, más aparte los estornudos nasales o los estornudos. El paciente puede ser alérgico y podemos nosotros iniciar tratamiento. Ahora, si tiene obstrucción nasal, puede que sea alérgico, pero también tenemos que ver si los síntomas van relacionados año con año. De igual manera, si los síntomas son bilaterales, el paciente va a ser alérgico. Tenemos que nosotros confirmamos el diagnóstico con las pruebas cutáneas. Si no las tenemos, podemos medir los anticuerpos IgE en sangre e iniciar tratamiento. Ahora, si nuestro paciente no presenta los síntomas clásicos, pues el paciente no va a ser alérgico. Si tiene descarga retronasal, pues el paciente puede ser que tenga una sinusitis crónica. Al igual pues que algún otro color de la secreción nasal o si tiene algún dolor o alguna otra sintomatología agregada.
nosotros podemos clasificarlo según la área de varias maneras, tanto por los síntomas, cómo se presentan y si afecta la calidad de vida o no. Entre los síntomas, si tomamos como tal el día 4 como parteaguas. Menos de 4 días, o sea, 3 días, ya va a ser intermitente. Y cuando son 4 días o más, va a ser persistente. Estos síntomas se van a relacionar 3 días o menos por semana, pero por menos de 4 semanas. Al igual acá, 4 días por semana o mayor a 4 semanas. Entonces ya tenemos el parteaguas para poder nosotros definir o no cómo clasificarlo entre intermitente y persistente. Y la otra manera de clasificarlo, pues es como les comentaba, si afecta la calidad de vida del paciente. Es leve si todas las actividades de la vida del paciente no se ven alteradas como nuestra paciente. Nuestra paciente podía hacer su oficio, podía salir a la calle y no le causaba molestias. Ella dormía a gusto en las noches. Solamente había veces que despertaba y traía la mucosa oral seca porque tenía una respiración oral. Sin embargo, no le ocasionaba insomnio. Entonces, esta paciente nosotros la clasificamos como leve. Pero si llega a tener uno o más de los siguientes factores, como por ejemplo interfiere con el sueño, las actividades diarias como deporte, tiempos libres, interfiere con las actividades laborales o escolares, y si los síntomas ya son incapacitantes, pues ya la tenemos que clasificar como una moderada severa. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar valorando en dado caso de que nuestro paciente nos llegue con síntomas diferentes a los que usualmente estamos valorando, ¿no? Tenemos que ver que si sea una rinitis no alérgica, infecciones virales o bacterianas, como ya les había comentado previamente. Tenemos que ver si es una sinusitis crónica, rinosinusitis con o sin pólipos, alteraciones mecánicas como la desviación del septum, hipertrofia de cornetes, tenemos hipertrofia de los adenoides, cuerpos extraños, adhesios coanales, ciertos tumores que también nos causan obstrucción en lo que es la retrofaringe o nasofaringe, los granulomas con la granulomatosis de Wegener, sarcoidosis, defectos ciliares, secreción nasal de lo que es el líquido cefalorraquídeo, que muchos de nuestros pacientes con traumatismos craneoencefálicos nos van a presentar. Entonces, ahora sí, vamos a entrar a lo que es el tratamiento multidisciplinario. ¿Por qué es tan importante y por qué yo me voy a hacer énfasis más que nada en mi plática acerca de eso? Porque el tratamiento es en equipo. Nosotros tenemos que trabajar en equipo con las diferentes disciplinas que nosotros contamos. Entonces, nosotros somos alergólogos, somos inmunólogos. Hay más médicos especialistas que también pueden encargarse de ver estas enfermedades. Están los médicos generales que los tenemos que educar bien para poder detectar estas enfermedades y poderlas tratar oportunamente. Está la telemedicina, que aquí en nuestro hospital nosotros tenemos un departamento de telemedicina que hace este tipo de consultas. Y tenemos la aparición de lo que son las aplicaciones y redes sociales, que más adelante también les voy a mencionar acerca de eso, que es algo muy importante y es algo que tenemos que nosotros también estar implementando en estas épocas ya de la tecnología. Entonces, continuando con el manejo multidisciplinario, pues nosotros sabemos que el manejo de la rinitis alérgica, más que nada, tiene que ser en base a un equipo de varios especialistas. Por ejemplo, un paciente que presente alteraciones del sueño, pues va a tener un factor estrés. Puede llegar a depresión, ansiedad, ocupamos un psicólogo, un psiquiatra. Necesitamos de nutrición. ¿Por qué? Porque también son pacientes que por sus comorbilidades dejan de alimentarse. Los médicos familiares para hacer la detección oportuna, los médicos generales para mandar la información a las diferentes partes del país. Gastroenterología, porque muchas de estas enfermedades se relacionan con enfermedades alérgicas a alimentos. Neumología, porque puede que llegue o no la afectación a nivel pulmonar y nosotros tenemos que valorar eso. Y pues ya con nosotros, inmunología, alergología. Como les comentaba previamente, nosotros sabemos que el 98% de los médicos de primer contacto saben diagnosticarlo, sin embargo no saben tratarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que el 55% de los médicos generales que lo detectan, se les dificulta clasificar la patología y aproximadamente de este 55, el 75% de los médicos no saben qué generación de antihistamínicos utilizar. Y es algo alarmante porque muchos pacientes se quedan sin tratamiento oportuno y por ende no van a tener bien controlada su enfermedad, ya que esta enfermedad se presenta con múltiples comorbilidades, como por ejemplo asma, dermatitis, alergia alimentaria, esofagitis eosinofílica,
apnea obstructiva del sueño. Por eso es el hincapié de tantos médicos y tantos especialistas que tenemos que estar haciendo equipo con ellos. Somos médicos, podemos trabajar en equipo, tenemos que trabajar en equipo y eso es lo más importante de todo. Nosotros aquí en el Centro Regional de Alergias ya lo aplicamos. Tenemos nosotros lo que es el campamento del asma. Todos los fines de semana invitamos a familiares de niños que tienen asma para poderles aportar esta información oportuna, no nomás de alergólogos, inmunólogos, sino de otras especialidades, de otras disciplinas que nosotros como equipo médico tenemos y podemos ofrecerle a nuestros pacientes. Entonces sí somos pioneros nosotros en este aspecto. ¿Qué otra cosa nosotros tenemos que hacer? Ahora ya más que nada con nosotros. El tratamiento, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, evitar el alergeno, detectarlo y evitarlo lo más posible. ¿Por qué? Porque muchos de los lugares donde vamos a ir no tenemos las pruebas cutáneas. Si las tuviésemos, fuera muchísimo más sencillo para darle la inmunoterapia y así continuar junto con la evitación del alergeno el tratamiento oportuno a nuestro paciente. Ahora, tenemos los antihistamínicos orales, los corticoides intranasales, que es el pilar del tratamiento. Inhibidores de los receptores de leucotrienos, la inmunoterapia y la terapia biológica. De la terapia biológica es el omalizumab y está el dupilumab, creo que era. No, sí. Y tradicionalmente, pues tenemos lo que son la combinación, ¿no? Antihistamínicos y esteroides intranasales. Que el mejor y el que actualmente tenemos nosotros es la celastina y el propionato de fluticasona, que es una fórmula intranasal que podemos nosotros aplicar y administrar hacia nuestros pacientes. Esta ha sido la que más tiene eficacia entre todos los pacientes. Igual, las otras opciones, como ya les había comentado previamente, pues son los antileucotrienos, los descongestionantes, que es muy importante también ofrecer soluciones fisiológicas o solo agua de mar para evitar limpiar lo que es la mucosa nasal y evitar que se empiecen a congestionar nuestros pacientes. Y así nosotros poder administrar los esteroides intranasales. Tenemos los estabilizadores de las células mastocitas y la cromolina. ¿Pero qué? El tratamiento de elección siempre van a ser los esteroides. Y es algo que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié. ¿Qué otra cosa nosotros tenemos? Aquí en el centro favorablemente tenemos lo que es la inmunoterapia. ¿De qué se comprende la inmunoterapia? Pues esta es la introducción repetida de un alergeno de manera pequeña y repetida. ¿Por qué? Porque vamos nosotros, ahora sí, como los borrachitos, ¿no? Empiezan a tomar desde edades tempranas y empiezan a generar tolerancia a lo que es el alcohol. Entonces ocupan ya más cantidades de alcohol para tener una tolerancia al alcoholismo. Nuestros pacientes queremos hacer lo mismo. Ofrecemos como tal el alergeno en cantidades muy pequeñas y las vamos incrementando poco a poco hasta generar una adecuada tolerancia a lo que es el alergeno, para que cuando estén expuestos no tengan tantos síntomas molestos nuestros pacientes. ¿Y de qué se comprende la inmunoterapia? Pues hay diferentes tipos de inmunoterapia. Está la terapia subcutánea y la sublingual, que la subcutánea fue la primeramente estudiada. La sublingual es la que ahorita está teniendo más, pues ahora sí, más fama, porque ya no es estarlos picando, es darles un medicamento sublingual. Está la péptida que sigue en protocolo de estudio, que es introducir péptidos de los alergenos de manera subcutánea, y la intralinfática, que es guiada por ultrasonido. Los que aplican la intralinfática tienen que ser personas que sepan utilizar un ultrasonido. Y recordemos, ¿no? Que los antihistamínicos, esteroides, antileucotrienos, ellos solo controlan los síntomas. No es la cura como tal. El tratamiento curativo, potencialmente curativo, va a ser la inmunoterapia, como lo establece este artículo que se publicó en el 2019. Aproximadamente, ellos estudiaron un aproximado de 1.500 pacientes, el cual el 60% presentaban mejoría de su sintomatología en aproximadamente un 80% de síntomas. Entonces tenemos una muy buena estadística. Hay que implementarla. Comentando con lo que nos comentó Tania la sesión pasada, nosotros también tenemos estudios que vemos el uso de probióticos como beneficio para el tratamiento de nuestros pacientes. Se han estudiado en diversas ocasiones. ¿Y qué tienen de benéfico? Pues se ha visto que reduce la sintomatología.
El probiótico más estudiado es el Bifidobacterium, que es un gram positivo, y este se encuentra en la mucosa intestinal. Los pacientes adultos también se han estudiado con el Bifidobacterium longum y Lactobacillus plantarum, que este sí produce una disminución de lo que es la IgE sérica. Al igual que en los pacientes pediátricos, se han tratado con mezcla de probióticos junto con su tratamiento, presentando mejoría significativa de su sintomatología. Al igual que la combinación del tratamiento convencional de los probióticos, más la inmunoterapia y los antihistamínicos y corticoides intranasales, reducen la recurrencia de los síntomas y mejoran lo que es la calidad de vida. De igual manera, tenemos otro artículo, igual publicado en el 2020 en Irán, que ellos estudian un total de 28 pacientes, de los cuales son mayores a 15 años con rinitis alérgica. Y ellos estudian dos poblaciones, los pacientes controles, que no usan probióticos, solamente el tratamiento sintomático, y los pacientes que usan tanto tratamiento sintomático como probióticos, de los cuales pues los que se estudiaron fueron los Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus ramosus, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium longum, Streptococcus. De estos pacientes, cuando iniciaron el estudio, 14.3% presentaban estornudos. Al finalizar el estudio, de esos 13.3 pacientes, nada más 4.6 presentaron. Entonces, sí hay una mejoría. Hay una mejoría en cuanto al control de los síntomas que presentan nuestros pacientes. Y pues de los otros síntomas, pues no hubo mucha modificación. Pero los síntomas molestos del estornudo, sí lo hubo. Entonces, ahora, el rol de la tecnología. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar haciendo ahora en las épocas de tecnología? Recordemos, estamos en el siglo XXI. La mayor parte de las cosas que nosotros hacemos involucran algo que cabe en nuestras manos, que es el teléfono. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes tienen una interacción con los especialistas. ¿Cómo van a hacer esto? Ahora en día los especialistas y los subespecialistas son invitados a pues, congresos, a pláticas con ciertas televisoras, e inclusive dan temas en Facebook, Instagram, en donde nosotros podemos tener la información más rápida y con mayor accesibilidad por el contar con el Internet. De todos estos pacientes que tienen acceso a Internet o que tienen el telefonito inteligente, buscan sus síntomas. Aproximadamente el 53% de todos los pacientes buscan qué es lo que tienen para ver si ellos lo pueden tratar antes de que lleguen con una consulta médica. Y esto va a facilitar el impacto de las personas afectadas de la patología. Nosotros tenemos que estar aportando la información oportuna, tenemos que mantenerla en línea, tenemos que tener las entrevistas con los expertos y tenemos que tener información de confianza para que nuestros pacientes, los 53% que nos están viendo a través de redes sociales, a través de televisoras, a través de entrevistas, tengan una mayor prevención y que reduzcan su morbimortalidad. No nomás de rinitis alérgica, sino de otras enfermedades. Ahora, este ha sido un nuevo concepto. ¿Por qué? Porque la pandemia hizo que todos se fueran a sus casas. Entonces nosotros como médicos y personal de la salud ya no veíamos a nuestros pacientes, los veíamos por medio del teléfono, abrimos las plataformas de Zoom para poder tener más contacto con nuestros pacientes. Yo recuerdo cuando empezó la pandemia, los de Irak, no, era Jerusalén. Los de Jerusalén mandaban una camarita a sus pacientes con COVID para ver cómo estaban, cómo seguían. Se ponían ciertos dispositivos en el tórax para escuchar los ruidos respiratorios, valorar sus pacientes, les mandaban sus oxímetros. Nosotros tenemos que estarlo implementando en nuestras enfermedades también. Por eso es el rol tan importante de la telemedicina. Les vuelvo a comunicar. Nosotros aquí en el hospital tenemos un servicio de telemedicina y es tan importante que lo sigamos utilizando. ¿Por qué? Porque es la única manera que nosotros vamos a alcanzar a las personas que están en áreas urbanas. De estos pacientes que están en áreas urbanas que no tienen contacto con algún otro especialista, solamente son médicos generales, si acaso curanderos.
Entonces tenemos nosotros que implementar esto más que nada. Del 97% de los pacientes van a querer mantenerse en su casa para poder estar recibiendo la atención médica. El único problema, y como lo decía el doctor Macuset en una plática que dio, el problema es las recetas electrónicas. ¿Cómo le vamos a hacer para que lo puedan validar? No tenemos un código QR para que diga, ah, sí, este doctor sí lo validó bien. Pero tenemos que irnos para allá. Tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer nuevo para poder implementar esto más comúnmente. Y el 57%, como ya les mencioné previamente, prefieren una consulta en línea. Los tiempos de traslado disminuyen. ¿Por qué? Porque va a haber menos personas en la calle. Va a haber menos personas que van a estar yendo hacia consultas médicas. Van a tener menos gastos en los traslados. Mejora la calidad de vida del paciente también, o mantiene más economía. Y pues asociado de manera positiva al futuro de lo que son las consultas nuestras médicas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que implementar la tecnología con nuestra práctica médica. Ahora, nosotros en los teléfonos ya tenemos aplicaciones médicas, de las cuales son accesibles a todo mundo, no tienen costo, son muy fáciles de utilizar. Las aplicaciones dan retroalimentación a nuestros pacientes. Tengo tal síntoma, tal síntoma. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Busca a tu médico o sospechamos de esto, ve y hazte estas pruebas. Los especialistas ya en las diferentes redes sociales dan sus opiniones, dan una descripción de la enfermedad y les dicen qué hacer en cuanto tengan el problema. Usualmente siempre es acudan a consulta, pero también dan otras recomendaciones como las medidas de higiene, el evitar el contacto con los alergenos, que es algo muy importante y pues es una información rápida y útil para todos, no nomás para nosotros que el personal médico, sino también para nuestros pacientes. Y aquí les puse lo que es del PollenWise. Nosotros podemos usar esta aplicación para ver cómo están los niveles de polen en el día de hoy, el día de mañana, el día de pasado mañana, para ver nosotros qué vamos a hacer de nuestras vidas. Digo, yo soy alérgico, yo tengo rinitis alérgica, y a mí sí me gusta mucho porque yo puedo clasificar mis síntomas y me dice, evítalo, usa cubrebocas, mantén a la mano tus medicamentos por si en dado caso llega a presentar algún síntoma. Llevamos pues ahora sí que un rol de cómo han sido tus síntomas los últimos meses y por ende podemos clasificar más fácil las enfermedades. Y esto se lo podemos enseñar a nuestros médicos para nosotros decir, ah, ¿tiene buen control o no tiene buen control? Tenemos también otras tecnologías, por ejemplo, la American Academy of Allergy, Asthma and Immunology tienen un podcast que ellos sacan una plática cada 15 días y las podemos escuchar en todas las redes sociales, en YouTube, está en Spotify, en Apple Play. Las podemos estar escuchando y tienen muchos temas muy interesantes. El doctor Mancillas, ex egresado de aquí de nuestro centro, él también utiliza las redes sociales para implementar la educación y evitar que sus pacientes lleguen con alteraciones o complicaciones de nuestras patologías. Entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que estar utilizando, ¿no? Al igual, estos dos artículos que se publicó en el 2020 y en el 2021, ya hablan de lo que es la importancia de las redes sociales, la importancia de lo que es ahora sí la tecnología para la implementación de la prevención hacia nuestros pacientes. Encontré otro artículo que hablaba también durante la pandemia de la asociación de rinitis alérgica, los probióticos, el COVID y cómo se relaciona. Entonces, como tal, prevención, tenemos que tener que todos los pacientes menores a 2 años continúen con la lactancia materna. Recordemos que es una fuente incrementada de probióticos y si la mamá está tomando probióticos durante la lactancia materna, va a disminuir el riesgo de que nuestros pacientes tengan rinitis alérgica. Al igual, evitar los alergenos intradomiciliarios y el contacto con humo del tabaco. La relación con el asma. Los pacientes con rinitis alérgica tienen aproximadamente un 40% de presentar, de probabilidades de desarrollar asma. Y el diagnóstico, pues obviamente las pruebas cutáneas son el estándar de oro para el diagnóstico del alergeno
para poder dar un tratamiento oportuno. Y en este estudio lo que más me llamó la atención, la relación con el COVID, que en realidad no se ha visto una modificación de los casos de COVID si el paciente tiene alguna rinitis alérgica o no. Y el uso, lo que sí comentaba, que es el uso de mascarillas, disminuye la incidencia de ambas enfermedades. Nosotros sabemos que si utilizamos alguna barrera en lo que es nuestra cara, evitamos tanto los alergenos como los virus. ¿Y qué es lo que nosotros aquí en el centro hacemos? Pues nosotros desde los 60 que se abrió el centro, tenemos un aproximado de 49 publicaciones, de las cuales estas publicaciones hemos estado en colaboración con las guías internacionales del área y en las guías mexicanas del manejo de la rinitis alérgica como coautores, de los cuales pues aquí les muestro dos artículos, son los dos del área, en los cuales pues estamos con nuestros jefes y presentes en las guías internacionales, al igual en las mexicanas. Nosotros sí llegamos a tener un impacto en nuestros pacientes, entonces tenemos que tener el rol de lo que es la tecnología. Por eso mis conclusiones personales. La rinitis alérgica es un trastorno muy común y sabemos que puede afectar significativamente la calidad de vida de nuestros pacientes. Las pruebas cutáneas son las pruebas más específicas para detectar algún alergeno y poder dar el tratamiento específico de la patología. Los antihistamínicos de segunda generación, los corticosteroides nasales, son la base del tratamiento sintomático. Sin embargo, nosotros tenemos que implementar el uso de probióticos en nuestra práctica clínica. Lo hemos visto una y otra clase. La llegada de los servicios de Internet y acceso a lo que son las aplicaciones ha mejorado el diagnóstico oportuno de nuestros pacientes y ha evitado las morbilidades de nuestros pacientes. Y por último, el manejo de nuestros pacientes es multidisciplinario. Recordemos, esto es trabajo en equipo y el trabajo en equipo sale mejor. Y muchos pacientes, recordemos que van a presentar muchas comorbilidades. Entonces, yo lo que les quiero dejar es eso. Recordemos que el uso de la tecnología es una herramienta nuestra, no es nuestro enemigo. El uso de los probióticos mejora la calidad de vida de los pacientes. Y el manejo, recuerden, siempre es en trabajo en equipo. Muchas gracias por su atención.